Ya, ok, ya estamos. Bueno, entonces buenas tardes con todas y con todos. Gracias por conectarse a todos los que se han conectado desde Lima, pero creo que también desde distintos lugares. Bueno, obviamente Gustavo, que ahorita voy a presentar, que es el autor, se está conectando desde Cambridge, Massachusetts, y tal vez por ahí quizás hay algunos que se estén conectando también desde Brasil. Mi nombre es José Carlos Fernández, soy miembro del Grupo Peruano de Historia del Derecho, que es un grupo de investigación del Instituto Ribagüero de la Universidad Católica, que tiene como objetivo la investigación y la difusión de todos los temas en relación a historia del derecho peruano y en general la historia del derecho. Y en esta ocasión vamos a tener una presentación del trabajo que nos ha compartido generosamente el profesor Gustavo Silveira Siqueira. Voy a presentar a Gustavo. Gustavo es profesor en la Universidad do Estado do Rio de Janeiro, en Brasil, y actualmente también es visiting scholar en el Departamento de Historia de la Universidad de Harvard, que es donde nos hemos conocido y hemos tenido la suerte de coincidir con Gustavo. Gustavo es el autor, entre varias otras obras, varios otros libros, artículos y demás, de este libro del cual vamos a hablar hoy día, que es denominado Pequeño Manual de Metodología de la Investigación Jurídica, Guía de Investigación para Estudiantes de Derecho, que es un libro originalmente escrito en portugués, pero que justamente ha sido traducido al español y cuya traducción además generosamente nos ha compartido Gustavo y es de la cual hoy día Gustavo va a hacer una presentación más o menos breve de unos en principio hemos pensado, Gustavo, unos 15 minutos, pero en realidad depende de ahí de lo que tú necesites, ¿no? 15 o 20 minutos podría ser. Luego de eso vamos a tener un comentario por parte de dos miembros del Grupo Peruano de Historia del Derecho, Fernando Liendo, que es el coordinador del grupo, y Hans Cuadros, que es también miembro del Grupo Peruano de Historia del Derecho. Así que, y cada uno va a tener también entre unos 5 o 10 minutos para eso. Ya ahí está un poco el resumen y el banner de la sesión de hoy día. Así que eso es, yo solamente voy a actuar como moderador y luego después de la intervención de Fernando y de Hans con algunos comentarios al libro, vamos a abrir también el espacio para preguntas, comentarios de todos los presentes. Creo que también hay algunos estudiantes presentes en la sesión, así que especialmente además el libro estaba dirigido a los estudiantes, así que con mayor razón va a ser bonito que puedan hacer algunas preguntas. Gustavo va a hacer el esfuerzo de hablar en español, pero seguro que hay algunos temas que hay palabras que puedan decirse en portugués o si necesitas también algunas cosas explicarlas en portugués, creo que no hay problema, creo que es bien fluida el entendimiento del portugués cuando se habla más o menos lento, entonces esta sesión no hay problema con que también si hay alguien, incluso en el público que hable en portugués, que pueda hacer las preguntas o su intervención en portugués, en español o en portuñol. Así que eso de mi parte y te doy ahora sí el espacio, Gustavo, para que puedas hacer la presentación. Salvo que no sé si quieras comentar algo, Fernando, antes o... No, eh, no, ok, eso entonces, se sienta en la confianza absoluta para hablar en el idioma que desee. Aquí hay apertura idiomática plena, entonces agradecemos el esfuerzo que vas a hacer por hacerlo en español. En cualquier momento puedes pasar a portugués y como prefieras tú, así que sí, y la lo idea dejamos es en tus ir manos. la idea es ir hasta las 3:30 aproximadamente, hora Perú, pero bueno, vamos a ir viendo cómo se da también la sesión. Así que ahora sí, le doy el pase a Gustavo y gracias de nuevo por hacer un espacio para compartir nuestro trabajo, Gustavo. Gracias a ti. Primero quiero agradecer a José Carlos Fernández. José, muchas gracias. A Fernando Liendo también. Es un honor estar acá con usted. Y también a Hans Cuadro, que agora está em minha pantalla. Para mim é um honor poder debater meu livro em Peru.
especialmente en la ciudad de Lima, que me encanta, que amo, y qué pena que estoy acá en Cambridge y no, nosotros no podemos estar juntos, pero en particular, eh, mi, mi, mi gran amigo Carlos Ramón Núñez, que ahora no está más acá, pero creo que siempre será una fraterna lembrança de Peru para mim. E é um prazer que você leia meu livro. Me quedei muito feliz com isto. E, claro, pido desculpas por meu portunhol. Eu sei que é muito malo, pero se não entende algo, se tem alguma pergunta, mira, hágame saber que paro e tento hablar en portugués o inglés. Cuando José Carlos me pidió que hablase unas palabras sobre el libro, pensé en algunas cosas que no están escritas, claro. Mira, el libro es resultado, mira, de años que yo estaba siempre preguntándome cómo investigar. La mayoría de los libros de metodología de la investigación en derecho, por ejemplo, eran muy teóricos, eran muy filosóficos, y yo quería algo práctico, mira, un poco rápido y directo. Y para mí, escribir este libro fue muy difícil. Muy difícil porque para mí es como un diario. É um livro de experiências, de dúvidas, de perguntas, de conversações em las classes. E de algumas delas, amiga, mira, eu tenho todavía hoje. O que pasa, mira, no solo en Brasil, en la Facultad de Derecho en Brasil, en las facultades de Derecho en Brasil, no nos ensinam a investigar nada. Nos ensinam regras para dar formato, né? Nós temos as regras brasileiras, pero nos ensinam filosofia del derecho, derecho positivo, pero no, mira, hay una cadeira de investigación, pero no se ensina investigación del derecho. Se ensina cómo hacer un trabalho, de cuántas páginas, de cómo se citar, de cómo se hacer una formatación. Y yo quería uma ajuda para investigar. Eu queria escrever um livro para começar do zero. Não sei se posso falar isto para sim começar do zero. Então, tratei de poner coisas básicas ali. O que é pergunta, dado, metodologia. E o intento foi recordar a los amigos advogados em especial que trabalham com pruebas todos os dias, mas quando esses advogados vão a investigar, se olvidam por completo das pruebas. Perdão. Mira, hay una
cuestión muy importante. Una cosa es una investigación, otra es la opinión jurídica. Nosotros hacemos la opinión jurídica todos los días. Los jueces, los abogados, pero investigar lo derecho, la ley, es algo diverso. Yo intentaba a todo momento escribir algo lógico. Yo intentaba hacer un libro lógico e não um livro teórico, com discussões filosóficas, mira, com filosofia do direito e teoria do conhecimento, outras. Pero quero dizer que este livro, sempre que eu pensava em como escrever, yo tenía en cuenta el libro que yo quería haber leído cuando tenía 20 años. Mira, yo escribí este libro con 40 años, pero siempre en mi intención estaba el chico de 20 años que empezaba estudiar el derecho y no sabía nadie. Entonces, pienso que escribí mirando mi pasado. Claro, mirando el pasado, pensando en el pasado y mirando quizá el futuro. Pero o que me encantava e o que hasta hoy me encanta con este libro es la simplicidad. ¿Simplicidad? Perdón. Para mí, simplicidad. Estoy cambiando español e italiano, perdón. La simplicidad y la humildad son esenciales para los juristas. Esenciales, ya, gracias. Y cuando miramos los grandes juristas, mira, cuando miramos las grandes teorías del derecho, nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿esto es una investigación o es solo una opinión? No hay problema con opinión. Mira, só o que pasa es que nosotros tenemos que saber, mira, esto es una opinión, esto es un parecer técnico y esto es una investigación. Y pienso que en este momento, claro, estoy siempre hablando de Brasil, de un poco que con eso de otros países, es necesario enseñar investigación. En este mundo de fake news, de Instagram, Facebook, ensinar investigación es también cambiar como se ve el mundo. Y pienso que esto es esencial para los estudiantes y también para los profesores. O que pasa es que intento todos los días manter la necesidad de siempre decir a mí mismo, necesito aprender más, necesito investigar más, porque no hay algo
peor para los juristas que la seguridad. Y claro, todos nosotros aprendemos, repetimos, la seguridad jurídica, tal, y tal, y tal. O que pasa es que no hay seguridad jurídica. Y lo que puede ser seguro para nosotros es la investigación jurídica. Dados, pruebas, metodología. Entonces, mira, esto fue mi desafío, entender cómo hacer algo simples para el derecho, para el ensino del derecho, pero también algo que tenga muy sentido para los estudiantes. Esto es siempre una preocupación. Mira, si tengo algo, quiero escribir en la primera línea, ¿sí? No siempre esto es una tarefa muy fácil para los juristas. Mira, somos solo esas poquísimas palabras que pienso en decir. Mira, me encantaría oír lo que Fernando y Hans tiene, claro, José Carlos tiene a decir. Muchas gracias. Nuevamente, perdón por mi portuñol. Que pasa que estoy cambiando de portugués para inglés, español, estoy un poco confuso. Perdón. Perfecto, no, gracias a ti, Gustavo. En realidad es bien, es bueno no solo ver el texto, sino ver la sensación que tú tienes y tuviste y la intención que tuviste al momento de tratar de poner este texto y este libro a disposición de la comunidad. Como dices, tienes razón, no solamente de los estudiantes y alumnos, sino también de los propios profesores que, digamos, trabajan a veces como asesores o como investigadores, y la propia metodología de investigación tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, gracias por eso. Vamos entonces a los comentarios. Primero vamos a tener el comentario de Fernando, que como saben es el coordinador del Grupo Peruano de Historia del Derecho, así que también dale, Fernando, y luego vamos a pasar con Hans. Sí, bien. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias, Gustavo, por haber aceptado esta invitación y por tu presentación y el esfuerzo lingüístico que has hecho. Ha estado estupendo tu español, así que todo excelente en tal sentido. Bueno, has hecho, digamos, has contado más una experiencia personal que el fondo mismo de tu libro, que tiene mucho que aportar. Entonces, bueno, mis comentarios van a ir a hacer una mezcla entre lo personal con el contenido del libro. Entonces, el primer punto que quiero subrayar es el que más has mencionado sobre que opinión no es investigación. Esto es central para los abogados y los juristas, ¿no? Porque en general a los juristas se nos enseña, ¿no? Se nos educa para argumentar y, claro, para dar una opinión. Obviamente, una opinión fundada, debidamente, claro, fundada tanto en hechos como en argumentos jurídicos, ¿no? Como en fundamentos de derecho. Claro, pero los abogados en general estamos entrenados para dar opiniones debidamente razonadas, y es completamente natural que sea eso porque somos una profesión, estamos en escuelas profesionales y nos forman para ser abogados, para defender posiciones o inclusive, claro, en otras posiciones como, no sé, no solo litigio, sino también cuando uno es consultor privado o
siempre uno quiere defender una posición, ¿no? Argumentar una posición. Pero esto que es natural a la educación no es tan evidente cuando se trata de la investigación, ¿no? O sea, claro, porque en la investigación realmente no, o sea, el objetivo no es persuadir por sí mismo, ¿no? Un investigador que solo busque persuadir sobre su punto de vista y que, digamos, use diferentes trucos retóricos, o sea, no está haciendo verdadera investigación, ¿no? O sea, sí en el caso de los abogados es, digamos, admisible forzar, digamos, la interpretación de las normas o la interpretación de los hechos por una posición, eso es imperdonable para un investigador, ¿no? Entonces, claro, porque el investigador se debe solo a las fuentes y a la búsqueda de lo que considera lo más cierto y lo más razonable, ¿no? Entonces, eso me parece interesante comentarlo. Lo segundo, y ya más entrando al contenido del libro. Primero, tú dijiste que tú has escrito el libro que te hubiese gustado leer cuando tenías 20 o 25. Yo coincido con esa expectativa. Bueno, en mi caso, quería mencionar un libro muy conocido, es este de Humberto Eco, sobre cómo hacer una tesis. Camilo, ¿no? Fernández. Pero en el libro de Humberto Eco se trata, claro, de una investigación, o sea, en general, es aplicable para todas las humanidades, ciencias sociales. Entonces, claro, si bien el libro de Humberto Eco es súper bueno, y yo creo que se mantiene vigente, al punto que está siendo traducido al inglés para usarlo en universidades norteamericanas, creo que era necesario algo para solo derecho, ¿no? No humanidades o ciencias sociales en general, sino solo derecho. Y bueno, ya enfocándome más específicamente sobre el libro, sería interesante si pudieras comentarnos un poco unos 2 capítulos del libro que me parecen bien importantes. Uno es el relativo a investigación en historia del derecho, ¿verdad? Lo que significa la investigación en historia del derecho, sobre todo relacionándolo con estos usuales antecedentes históricos que forman parte de casi cualquier tesis de doctorado o de muchos estudios donde, ¿no? Los juristas, al interesarse sobre una institución jurídica, bueno, empiezan con los antecedentes históricos, se van hasta los romanos y mucho más, y bueno, sobre cuál es el problema con esos antecedentes históricos, ¿no? Y cómo deberían ser hechos. Y lo segundo se refiere al derecho comparado y, digamos, las grandes dificultades que implica hacer investigación en derecho comparado para hacer una investigación genuina, auténtica de derecho comparado y no lo que se suele hacer y que mencionas muy bien en el libro. Entonces, esos son mis comentarios por el momento. Podrá surgir más después. Gracias, Fernando. Pasamos tal vez primero a unas respuestas de Gustavo, primero para no perder la inmediatez con las preguntas. ¿Hay algunos comentarios o respuestas que quieras hacer, Gustavo? Y luego pasamos con Hans. Gracias, Fernando. Sus comentarios son muy, muy interesantes. Cuando tú estabas diciendo sobre sobre opinión, pesquisa, claro, los abogados deben defender un punto de vista, pero en una investigación, entonces pode ser, hay dos, y no hay problema. No es necesario decidir en la investigación como un juez necesitas. Y también no es necesario en la investigación, mira,
sea, ¿esto está correcto o esto no está? Nosotros en la investigación tenemos que colocar todo. Esto es, mira, pienso que es una forma diferente de ver el mundo, ¿cierto? Sí, claro. Sí que pienso en historia del derecho, claro, en todos los juristas quieren hablar un poquito, escribir un poquito de historia del derecho. Yo, yo digo para mis estudiantes, no me interesa la ley, me interesa. Mira, yo digo siempre esto, una joking, I don't know, brincadeira para... I forget the word. Broma, ¿no? Uma broma, gracias. Uma broma. Mira, nosotros vivemos en Brasil en século XXI. Nosotros sabemos que hay leyes que se aplican, y hay leyes hoy que no se aplican. Y tú quieres escribir sobre las leyes del século XIX, XVIII, de Roma. Entonces, no quiero saber nada de la ley, porque nosotros sabemos que, mira, estoy hablando de Brasil, pero nosotros quizás podemos hablar del mundo. Y hay es completamente diverso hablar de la ley y de la ejecución, de la práctica. Entonces, pienso que no hay tiempo. Siempre digo, no hay tiempo para la historia del derecho. Esa es la historia del derecho para los estudiantes y los chicos que quieren trabajar con la historia del derecho. Porque hay una noción muy importante. Y eso trago, claro, de Antonio Manuel España, el pluralismo jurídico. Nosotros tenemos que mirar el pasado jurídico siempre secando, podemos encontrar o podemos no encontrar el pluralismo jurídico. Y quizá, mira, en Brasil hasta hoy. Entonces, no hay sentido mirarmos lo pasado y mirarmos solo las leyes. Y hay otro argumento. Hay apps en los aplicativos hacen eso hoy. ChatGPT puede buscar todas las leyes si tú quieres. Entonces no hay sentido hacer esto. Si quieres hablar, mira del derecho hoy, empieza con hoy. Mira, con la Constitución. Déjalo lo medievo con los historiadores. Mira, el 19, estos también. Y esto se pasa también con derecho comparado. Mira, si tú quieres hablar de otro país, yo sé, hay una otra broma también, perdón, Fernando. Mira, nosotros pasamos 5 años estudiando derecho. Mira, pienso que solo de Brasil, solo de Perú, es muy complejo. Mira, en 5 años nosotros no sabemos todo. Y tú quieres en 2 semanas hablar de Estados Unidos, de Ucrania, de Rusia, mira, de Alemania. Entonces, no, sí, es posible trabajar con derecho comparado. Sí, claro, por supuesto. Pero nosotros necesitamos estudiar algunas veces mucho más el otro país. Mira, yo quiero hacer derecho comparado con Brasil, mira, quizás Argentina.
Yo me quedé 5 años, mira, 10 años estudiando derecho brasileño. Y necesito estudiar derecho argentino, claro, por supuesto, 2, 3 años. Entonces, quizá derecho comparado son 2 trabajos. Y esto es lo principal para mí. Son 2 trabajos. Un sobre Brasil, por ejemplo, y otro sobre Argentina o Perú. Entonces, si quieres hacer esto, me encanta. Pero necesitas comprender que es mucho más difícil hacer esto. Claro, es una internacionalización de la carrera, es importante, es rico, pero necesitas entender que son 2 trabajos. Mira, simplesmente citar un libro de Alemania no es hacer derecho comparado, por ejemplo. Sí. Entonces, pienso que nosotros debemos enseñar a los estudiantes cómo hacer un trabajo directo, objetivo, quizás científico. Y que eso los historiadores están haciendo con el derecho, con dados, con metodología. Penso que é isso, Fernando. Perdão se não compreendi tudo. Gracias. Gracias, Gustavo. Hans. Bueno, buenas tardes. Gracias, José Carlos. Realmente un honor tener aquí pues a Gustavo Siqueira, ¿no? Gracias al Grupo Peruano Historia y el Derecho que ha hecho la gestión de tenerlo aquí, a quien pues sigo no solamente en Instagram, sino también en sus carreras académicas, ¿no? Su trayectoria. Obviamente por recomendación pues también de Carlos Ramos, ¿no? Quien él me recomendó justamente a Gustavo Siqueira. Y de hecho, cuando comencé a leer este texto, ¿no? Me recordé pues de cómo hacer una tesis y no envejecer en el intento, justamente de mi maestro, ¿no? Que es un bestseller aquí en el Perú. Y que en efecto, más que un libro de cómo hacer metodología de la investigación, es un libro de acompañamiento, ¿no? De ayuda, de apoyo, de ánimo, si se quiere decir en otras palabras, ¿no? Para no desfallecer, ¿no? En esta laboriosa y muchas veces incomprendida labor de investigación en derecho, ¿no? Que creo que es donde más nosotros sufrimos, ¿no? A diferencia de otras disciplinas como las ciencias sociales, que tienen métodos mucho más desarrollados, trabajados, institucionalizados, si se quiere decir, ¿no? Y bien, quisiera hacer unos comentarios, ¿no? Al libro y especialmente en la página 41, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención cuando tú te refieres. Por este motivo, de nada sirve escribir una tesis para probar que X es igual a Y u otra fórmula. Y me hace pensar un poco en las hipótesis, ¿no, Gustavo? Y de hecho tú redactas solamente 2 pequeñas páginas sobre las hipótesis y estoy de acuerdo en lo que dices y yo te hago una pregunta, ese es un comentario pregunta. ¿Tú estarías de acuerdo en desarrollar o que las investigaciones jurídicas tengan necesariamente una hipótesis o podrían trabajarse con preguntas específicas que, al menos desde mi perspectiva, creo que facilitan, ¿no? Esta curiosidad investigativa, el olfato, el instinto del investigador, ¿no? Y hago referencia sobre todo porque en una sustentación de tesis que yo y que varios tuvimos que aprovechar o que visualizar en el año 2020, de uno de los miembros, Tony Walter, ¿no? Que en ese momento era la jurado, era la profesora Elvira Méndez Cham, hizo una crítica y una aseveración total de que si no había una tesis en la investigación caía totalmente de una base metodológica, lo cual me llamó muchísimo la atención y no hubiese sido para mí tal vez algún motivo de preocupación, si no hubiese sido porque al final
el producto de casi un año de investigación terminó siendo pues desaprobado, ¿no? Y esa es mi primera preocupación con relación a esta obsesión que veo que tienen algunos metodólogos con las hipótesis, ¿no? Que es algo que creo no es, desde mi perspectiva, creo que se soluciona mejor con las preguntas de investigación. Segundo, ¿no? Me gusta mucho esta idea que tú haces sobre las preguntas de investigación en el sentido que investigador es quien encuentra una buena pregunta, que es el punto de partida esencial para desarrollar la investigación, y tal vez encontrarla sea la mayor dificultad de quienes ingresan a esta actividad. Y es algo que en efecto trabajamos con los chicos también, ¿no? Es decir, su pregunta de investigación puede cambiar hasta el momento en el cual se dé el punto final del proyecto de investigación. No se preocupen si la pregunta todavía no está cuajando, porque, y algo que me gusta mucho de ti es esta idea de la investigación preliminar, ¿no? Creo que hablar de una investigación preliminar es vital. No creo que muchos que nos hemos formado en investigación o que hemos comenzado a hacer investigación o que hemos llevado cursos de investigación en pregrado, lamentablemente como que nos meten la idea de que primero tiene que estar la estructura o el proyecto de investigación y luego hacer ya la investigación, y lo cual pues creo yo termina generando grandes dilemas existenciales en los alumnos, ¿no? Y ahí eso creo que es algo bien interesante, ¿no? Es una idea que me gusta mucho, ¿no? La idea de la investigación preliminar, que en medida, digamos, en el curso en la cual estamos, que enseño aquí en la Universidad Científica, es el seminario de investigación donde hacemos un marco teórico, ¿no? Nuestro marco teórico es lo que llamaríamos la investigación preliminar, y creo que es un gran acierto que lo denomines de esa manera, investigación preliminar. De ahí tengo otro comentario, un par de comentarios más, pero no coger mucho tiempo. Y otra idea que me gusta mucho es en la página 77, cuando desarrollas esto que denominas la historia de los conceptos, ¿no? Que creo que me gusta y me gustaría que puedas profundizar también en esta idea de la historia de los conceptos. Y que tiene que ver en gran medida con una pregunta que te voy a hacer, ¿no? ¿Cómo combatir, ¿no? El anacronismo? Creo que es una pregunta bien importante, ¿no? Porque es fácil criticar, esto es anacrónico. Y claro, como un juez externo, uno puede darse cuenta del error, pero al investigador le va a costar, sobre todo si no tiene esta idea de conciencia histórica, ¿no? Creo que es importante que en efecto se tenga una conciencia histórica para que se pueda combatir el anacronismo, pero la pregunta sería cómo tener esta conciencia histórica, cómo combatir el anacronismo. No, creo que es una pregunta a mí que me parece bien interesante, ¿cierto? Tengo otro comentario con relación en la página 88, ¿no? Te refieres a que los antecedentes no son una historia del derecho, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? El antecedente puede ser una revisión, pero no necesariamente va a ser pues un trabajo de historia, de hecho, no es una investigación. Pero, y aquí viene una pregunta, ¿no? Que tiene que ver justamente con esos términos que desarrollas. Si el abogado, como tú bien lo has señalado, el estudiante de Derecho en Brasil o en Perú, en efecto, no tiene una formación histórica básica y mucho menos tiene una formación de historia del derecho, ¿cómo podría abordar las instituciones que son vigentes sin esa perspectiva histórica necesaria, ¿no? Justo yo soy seguidor del profesor José Rivas, que en su libro Prehistoria del Derecho dice que no se puede decir que se sabe derecho si no se conoce historia, ¿no? Y yo creo que las instituciones jurídicas, sobre todo las vigentes, son solamente esa especie de superficie del mar, ¿no? Que uno que puede ver a simple vista, pero que en efecto si profundiza va a encontrar seres que tal vez no se habían imaginado, ¿no? Entonces ahí creo que la idea de la importancia de la historia. Y viene esta pregunta: si un trabajo de pregrado, yo sé que tu trabajo está más enfocado en investigadores de maestría y doctoral, un trabajo de pregrado requiere de un antecedentes o un breve recorrido histórico, o sería más bien una pérdida de tiempo hacer esto, que justamente tú criticas bastante esto, ¿no? Del perder el tiempo en los antecedentes y tratar de hablar sobre desde el derecho romano hasta la constitución actual del país donde uno está, ¿no? Creo que eso es importante.
de ahí, ya, otra pregunta. Ya, creo que me están cortando el tiempo. Entonces, bueno, nada más para cerrar, ¿no? ¿Cómo Dale, hacer? ¿Sí? dale, Juan, dale, creo que están interesantes las preguntas, así que Ya. termina de las que tenía, sí. Ya, tú me das la orden entonces, Fernando. Digo, José Carlos. Sí, termina nada más. Ujú. Ya, pensé que Fernando me estaba ya diciendo que era la hora, ¿no? Eh, con relación al estado de la cuestión, ¿no? Que es un tema que a mí también me interesa bastante, ¿no? ¿Qué hacer si es que uno cuando quiere investigar un tema bien importante no tiene a la mano o al alcance investigaciones de vanguardia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos la barrera del idioma, ¿no? Uno en el Perú quisiera hacer pluralismo jurídico en términos teóricos que podría ser muy interesante, pero que en efecto tiene que recurrir a bibliografía brasileña, tiene que recurrir a bibliografía europea, canadiense, ¿no? En muchos casos, y lo cual pues no, como tú bien lo señalas también y lo destaco, es que una cosa es hablar pues de pluralismo jurídico en un país angloparlante o francoparlante y otra cosa es hablar de pluralismo jurídico pues en un país hispanoparlante o producto pues de un proceso de decolonización, ¿no? Como son pues sobre todo los países de América. Sí, y ahora una pregunta que tiene que ver con lo que es la importancia del derecho comparado, ¿no? Que es justo algo que siempre a mí me molesta y me incomoda muchísimo, ¿no? La idea de decir que se puede hacer derecho comparado sin conocer la historia. No lo he escuchado una vez, lo he escuchado un par de veces, lamentablemente, ¿no? Y un curso de derecho comparado que yo considero tiene que ser un curso de investigación, podría ir como primer curso en una escuela de derecho o es que tendría que ir entre el cuarto o quinto año tal vez. Y también Fernanda, no se te escucha. ¿Pasó algo? Sí, algo ha pasado que el mismo momento, ¿Algo pasó sí, con usted también? sí, creo que es algo mundial, aparentemente. Pero está bien. Bueno, Hans, tal vez ahí aprovechamos para dejarlo ahí para que podamos hacer un espacio para que Gustavo Sí, responda las preguntas. por favor. Muchas gracias, más bien, muchas gracias. Y por cierto, ahí Hans ha dejado algunas preguntas, algunos comentarios de debates que hay aquí en Perú, en el grupo, en la facultad, de varios puntos, así que no esperamos que ahí los comentes todos, Gustavo, pero tal vez algunos comentarios generales de uno de los puntos que ha mencionado Hans sería valioso escucharte, así que te doy el espacio, Gustavo. José Carlos, muchas gracias. Hans, muchas gracias también. Pienso que son cuestiones muy complexas y muy interesantes. Me gustaría hablar de todos. Mira, dame algunos minutos, ¿cierto? Mira, hipótese. Para mí, la hipótesis es importante porque es una dirección, ¿sí? Mira, es una respuesta preliminar. Pero o que me encanta é quando a hipótese está errada. Mira, eu pensava que isto era X. Depois de 2 anos de investigações, concluo que não é X, mira, que é beta. Então, quando falha a hipótese, isto é a confirmação que há uma investigação. Seguramente há investigação. E quando se pode compreender que tu cambiou o que tu pensavas, isto para mim
es estupendo. Entonces, me gusta la idea de la hipótesis porque es una dirección, ¿sí? Pero como en la pregunta se cambia siempre, claro que se cambia. Y es importante cambiar. Mira, algunas veces yo estoy hablando con estudiantes de doctoramiento y ellos piensan que la idea del primer año, lo proyecto del primer año debe sobrevivir 4 años. No, debe cambiar en 4 años. Cuando se cambia, hay una seguridad que se está aprendiendo, que hay una aprendizaje. Esto para mí es estupendo. Pienso también el proyecto como un mapa, que tienes direcciones que se puede cambiar, pero hay una mínima orientación. Como un mapa, la investigación es como caminar. Tú tienes tu mapa y empieza a caminar. Pero cuando se camina, se siente que hay algo que no sabía, que se cambia, hay problemas, só se aprende caminando. Es lo mismo para investigación. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo. Todo se cambia, ¿sí? Hipótesis, pregunta, proyecto. Y nosotros tenemos que comprender, claro, todos los investigadores, que la investigación no es defender un punto de vista, es defender una investigación. Entonces, si empiezo con una investigación, o que necesito es hacer una investigación. Y la respuesta es lo mundo que me da. Então, eu não posso estar enamorado por el resultado da investigação, mas devo estar enamorado pela investigação. Para mim, a história dos conceitos é fundamental para combater o anacronismo, por exemplo. E há uma maneira muito simples de começar a história dos de los conceitos. Mira los diccionarios. El primer paso. Y nosotros olvidamos de los diccionarios, que son importantes. Entonces, mira, siempre que pienso en mirar lo pasado, miro los diccionarios. Claro. Pero en comprender lo que se pasaba ya. Es criar esta consciência histórica ou metodológica não é fácil. É contínuo caminhar com idas e vindas. Penso que é uma parte da investigação. Nosotros vamos criando esta consciência com o tempo. Não é algo dado. Então, nós criamos essa consciência quando estamos, por exemplo, estudando Lima nos anos 70 ou 60. E é sempre algo que nos vem quando pensamos nossos objetos. Não penso que é algo dado. E não é fácil, claro, porque nós
aprendemos a definir um ponto de vista. Tu hablaste de los icebergs. E isto é muito interessante, porque, claro, quando estamos acá, pensando em uma instituições, nós vemos solo a ponta do iceberg. E não há problema estudar só a ponta, porque para mergulhar, necessitamos de outros equipamentos, outras técnicas, e quizás só os historiadores têm. Então, não há problema dizer, eu sei que o judiciário, que há muitas questões, que eu só estou trabalhando com um pedacito do iceberg. Pero porque eu sei que para mergulhar, necessito de equipamentos, de técnicas que posso não ter. Então, sim, acredito que é possível fazer uma investigação sem fazer um histórico, sem mergulhar no objeto. Sim. Eu tenho que mergulhar onde está minha pergunta. Onde está minha pergunta, eu devo saber todo. Porque é impossível mirar todo o mundo. E por isso, e por tudo, que é necessário a pré-investigação. Mira, se o projeto é um mapa, eu não posso fazer um mapa de minha casa. Necessito ler, necessito de dados, necessito de algo. Porque se é um mapa, necessito, pelo menos, de uma ideia, de uma pequena direção. Claro, o pluralismo é diferente em Brasil, em Peru, pero penso que é uma clave que nós deveremos sempre pensar. Claro, não estou seguro que há sempre pluralismo, não. Pero se eu penso que há pluralismo, que a lógica é pluralismo, quando há monismo é fácil perceber. Pero se estou sempre procurando monismo, encontrar o pluralismo é mais difícil. Então, para mim é importante uma inversão. A inversão é sempre pluralismo. E tu necessitas provar que há monismo. Sim? Sim. Era uma inversão que, mira, não está certa sempre, mas que cambia como nós miramos a investigação. Investigações de vanguarda. Mira, isso, claro, sempre quando estou falando com meus estudantes, eles falam, não, eu quero estudar Hegel, eu quero estudar Kant. E eu digo, mira, hombre, há muita gente que está trabalhando com Hegel e com Kant. E por que não trabalhas com o Brasil? Não há nada sobre o Brasil. Não há nada. Nós somos um país muito grande. Mira, a Alemanha e a Espanha cabem dentro do Brasil. E não há nada sobre o Brasil. Claro, há muita coisa, mas há pouco. E não é... José Carlos seguramente sabe isto. A Europa, os Estados Unidos, estão sempre investigando a América do Sul.
¿Por qué? Porque nosotros en América do Sul estamos investigando la Europa. Y si nosotros investigamos la Europa, que estudia la Europa muchos años, nosotros siempre teremos una investigación peor. Claro, claro, seguramente. O que nosotros temos que hacer é investigar o que podemos fazer e que os outros não podem fazer. Estudar Lima, estudar Rio de Janeiro, estudar Brasília, por exemplo. Então, penso que, sim, se mirarmos direito romano, se mirarmos codificação, há muita investigação de qualidade na Europa. E quizás para nosotros, con los dados que tenemos, con la plata que tenemos, nosotros no podemos hacer algo tan fácilmente como ellos. Pero si nosotros miramos o que ninguno está mirando. Sí, por ejemplo, estoy haciendo una investigación sobre una pequeña ciudad en Brasil que, mira, no hay nadie. No hay nadie. Entonces, penso que quando hacemos isso, podemos quizá superar um pouco de las nuestras dificuldades en de las investigaciones. Mira, Hans, yo no sé si tú que yo necesito hablar de algo más. Está un poco confuso para mí, perdón. No, está bien. No, gracias, Gustavo. Creo que eran varias preguntas y creo que la mayoría las has respondido, así que gracias más bien por el esfuerzo. Ahora Sí, sí, claro, la microhistoria, Hans. Gracias. La historia local, claro, claro. ahora sí lo vamos Perdón, a... José Carlos. Sí, no hay problema. Sí, ahí la gente está también comentando en el chat, así que aprovechemos. Ahora sí vamos a abrirlo como un espacio para preguntas del público, ¿no? O comentarios del público. Pueden levantar la mano y yo les doy el pase, ¿ya? Ya sea sobre el libro, sobre la trayectoria de Gustavo, también sobre lo que se ha hablado ahora. Así que los que quieran le pueden levantar la mano y yo les doy el pase o también por el chat está abierto, así que adelante. A ver, comenzamos con Angélica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Porque acá mi internet está Sí, un poco inestable. se escucha bien. Sí, Sí, sí. muchas gracias, Gustavo. Y también para agradecer que compartiste tu libro. De verdad, muchas gracias. Creo que el audio de alguien, ya ahora sí. Tenía una pregunta. Mencionaste que es necesario enseñar la investigación en las facultades de Derecho. Tenía la pregunta, por ejemplo, a tu consideración, ¿desde cuándo se debe enseñar la investigación? ¿Desde los primeros ciclos, a la mitad del ciclo, casi al finalizar? ¿Por qué esta pregunta? Porque de repente consideras que el alumno o alumna tiene que tener algunos conceptos previos de lo que es el derecho en general, de lo que nos enseñan, ¿no? Y también una pregunta unida a esa, ¿consideras que debe haber un curso especial como investigación en derecho o crees que los cursos en general deberían, eh, no sé, tener un espacio donde incentiven la investigación con pequeños trabajos de investigación? Gracias. Sí, adelante, Gustavo. Claro. Muchas gracias, Angélica. Mira, en Brasil, nosotros tenemos las facultades de Derecho en 5 años. Y pienso que en tercero,
año, algo así, está muy bueno. Porque, es claro, necesita de algunas bases. Entonces, no estoy muy seguro cuanto a esto, pero quizás en la mitad o algo así. Pero estoy seguro que es necesario. ¿Por qué es necesario? Eh, en el mundo ideal se, se, se tiene discusión sobre investigación del derecho penal, del derecho civil, y todos los profesores están habilitados para hablar de investigación. Pero esto no se pasa. Está. Creo que se fue por un puente, pero Algo se pasó acá, ¿sí? sí, no sé qué pasó, pero ya está, ya Sí, regresó. sí, Solo un momento se cortó, pero Sí, sí, sí. pero todo. Entonces, Angélica, pienso que es importante tener un curso de investigación, de metodología, de técnicas, porque hoy nosotros no tenemos profesores de todos los cursos para hacer esto. Entonces, quizá en el futuro próximo nosotros no necesitamos de un curso de investigación porque todos los docentes hacen un poco de investigación en derecho penal, en derecho de familia, pero es esto. Muchas gracias. 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 Chao, Angélica. De nada. Tony. Sí, yo quería ir por la misma pregunta que hacía Ángela, ¿no? Que es que, o sea, se formula la creación de, en la exposición has hecho algo, una idea general de que debería haber un curso de investigación, también la respuesta. Eh, pero, o sea, como siempre digo, ¿no? O sea, si es que uno de los grandes problemas de la filosofía del derecho en América Latina es que no ha podido responder qué es el derecho en sí. Y es una gran deficiencia que hemos encontrado, que yo encuentro en muchos textos de derecho en habla española, ¿no? Porque, o sea, te define, Hobbes, para Hobbes el derecho es esto, para Kant el derecho es esto, bla, 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 y se ponen ahí a filosofar y se quedan ahí en la nube, en la nebulosa, y no hay nada absolutamente claro, ¿no? Y cuando te dan la definición de derecho, te dicen, es el conjunto de normas jurídicas, y ahí empezamos, yo creo, mal, ¿no? Porque, sí, o sea, y esto lo he tenido que descubrir afuera, no en Perú, porque en Perú, o sea, mi formación, donde estudié, fue desastrosa. Tuve profesores muy, muy mediocres, porque, o sea, lo que yo aprendí lo que era derecho era conjunto de normas jurídicas, y al menos acá afuera en el extranjero he aprendido que el derecho es la historia, o es entender las instituciones jurídicas, es cómo las instituciones jurídicas están presentes en el derecho per se, pero eso es algo que he aprendido acá afuera, no en el Perú. En el Perú me decían, no, lo que pasa es que es el conjunto de normas jurídicas y nos quedamos estancados en el positivismo, ¿no? Y cuando tú hacías una crítica al positivismo legal, como que era como que una afrenta al profesor, ¿no? Era como que estás retando al profesor, estás insultando el prestigio del profesor. ¿Por qué? Porque el profesor es parte de un estudio de abogados o porque el profesor tiene conexiones con diferentes universidades de América Latina o del mundo. Entonces, cuando haces ese challenge, eres un problema, ¿no? Entonces, ya te tiran la etiqueta de este es un problema, por lo tanto voy a evadir la
la respuesta o voy a responderle después algo bonito para que no moleste, ¿no? Entonces la pregunta que yo es, ¿cómo eliminamos eso? O sea, ¿cómo eliminamos eso en América Latina? ¿Qué concepto y qué definición de derecho podríamos darle a los alumnos para recién entender? Porque es lo que yo he entendido es, si uno no tiene una definición de qué es derecho, creo que la idea de investigación, o formular la idea de investigar per se, no se genera, sino se pierde, ¿no? Tony, muchas gracias. Mira, nosotros no necesitamos de un concepto de derecho. Y te explico por qué no necesitamos. Porque el concepto de derecho cambia mucho. Y yo necesito entender o que es derecho en mi objeto de investigación. Mira, José Carlos está estudiando Lima en los años 60 y 70, quizá el derecho de habitación, ¿sí? Para José Carlos no interesa o que es derecho hoy, es o que es derecho en el século XIX. Nosotros necesitamos, como investigadores, entender o que es derecho en aquel pequeño punto que estoy estudiando. Porque o que es derecho cambia quizá todos los días. En Brasil, mira, nosotros tenemos hoy una Suprema Corte que cambia todo todos los meses, ¿sí? Pero que o que nosotros não podemos fazer é pensar que a filosofia está descrevendo o mundo. Tú está hablando de Thomas Hobbes, ¿sí? Pero Thomas Hobbes no está hablando de Inglaterra. Está hablando de un proyecto, de la idea que ellos tenía. Entonces, si nosotros empezamos preguntando o que es derecho cambia todos los tiempos. Y quizá la historia del derecho nos ayuda, porque si yo tengo una microhistoria del Perú, yo puedo decir, en este momento, en Lima, esto era derecho. Y quizás yo puedo decir solo esto es derecho de compra y venta es muy pequeño. Entonces, mira, me encanta la filosofía del derecho, pero yo desconfío, ¿se entiende? Desconfío mucho de los filósofos, porque nosotros, historiadores, queremos datos, pruebas. Y los filósofos, algunas voltas, tienen solo ideas. Tony, muchas gracias. Muy interesante. Gracias a ti. Me encantó tu respuesta porque, o sea, es cierto, o sea, creo que necesita una definición de derecho per se, pero bueno, lo que pasa es que, y acá Hans no me va a dejar mentir, donde estudiábamos siempre nos pedían las cosas así, ¿no? Claro, Firme. mira, esto se pasó conmigo también. Mira, eso no es una broma. Mira, yo tenía clases y Brasil estaba cambiando el Código Civil. Y yo tenía un profesor que hablaba, no hay nada de nuevo en Brasil. Lo pasado que importa. Lo código de los años 20, de los años 10 que importa. Y mira, se cambiaba todo. Se cambiaba todo el derecho civil, pero el profesor no se cambiaba. Entonces, ellos estaban enseñando el nuevo, pero no enseñaba el nuevo, enseñaba el otro código. Entonces, sí, yo completamente comprendo.
Listo, Gracias, Tony. Gracias, Tony. Gracias, Gustavo. Tal vez ya vamos teniendo unos últimos 15 minutos, así que tal vez podemos tomar las dos preguntas y para Claro. responderlas en conjunto. Primero John André y luego Miluska. Así que, John. Gracias, gracias. Muy, muy interesante la ponencia. Yo quería hacer una consulta referido a, entiendo de que es necesario la investigación del derecho, ¿no? Sin embargo, ya hay otras disciplinas en las ciencias sociales que investigan el derecho, la sociología, la antropología, la historia misma, ¿no? Que se analiza el fenómeno jurídico. Mi pregunta sería, ¿por qué sería necesario que la investigación la hagan abogados? Precisamente teniendo en cuenta de que el abogado va a litigar más que a buscar una verdad objetiva o aproximarse aunque esté una verdad objetiva, sino va a ello, ¿no? No niego de que es necesaria tener conocimientos sobre ciencias sociales, sobre investigación en derecho en la formación, pero el abogado tendría que hacerlo, y esto me lleva al otro tema. Si es que el abogado tendría que hacer esta investigación, ¿qué lo diferenciaría de las otras ciencias sociales? ¿Estaría haciendo algo propiamente del derecho o estaría haciendo sociología, antropología o historia, ¿no? Historiografía, perdón. Esa era mi pregunta. Gracias, John. Bien, bien interesante. Y ahora, Miluska, tu pregunta. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Es un gusto tenerte aquí, Gustavo, y que hayas podido brindarnos un tiempo tan valioso acá a todos los miembros del Grupo Peruano de Historia del Derecho. Por otro lado, quería formularte la siguiente pregunta. En cuanto a la investigación, a la historia del derecho, que para mí es fascinante, si bien es cierto, vemos algunos miembros que de repente estamos en plena trayectoria, otros que han podido avanzar un poco más y por lo mismo pueden tener más experiencia, pero a tu concepto, según lo que has visto a nivel de investigador, pero a su vez también como estudiante, porque son dos experiencias diferentes, ¿no es cierto? ¿Qué supuestos o situaciones, digamos, difíciles de sobrellevar para un investigador en ambas facetas? Y te preguntaba esto porque me gustaría saber tu experiencia y por otro lado, de manera sintética, decirte que a nivel personal, profesional, y viendo la realidad de otros compañeros, colegas en la maestría y en otros posgrados que he participado o que he visto los comentarios, o he escuchado en este caso los comentarios de algunos colegas, digamos, las complicaciones que se les presentan al hacer las investigaciones, en este caso en historia del derecho, por ejemplo, dependiendo de la delimitación del contexto temporoespacial, por ejemplo, ¿no? Si tú haces una investigación con fuentes primarias, digamos, de épocas muy antiguas, digamos, en el caso peruano, época incaica, preincaica, mucho más difícil de conseguir las fuentes. En la época colonial, de alguna forma sí, porque mediante la técnica de la paleografía, si es siglo XVI, XVII, tú puedes de alguna forma, no digo que sea fácil, no es fácil, pero de alguna forma puedes encontrar las fuentes, ¿no? Pero dependiendo, por eso digo, del tipo de la investigación y del tipo, en este caso, en qué época estás trabajando en la misma. Y sin ir lejos, por ejemplo, en épocas recientes, en el caso peruano, en la época de la República, también dependiendo de ciertos hechos históricos jurídicos, no necesariamente las fuentes están ahí, a la mano, ¿no? Uno tiene que agenciarse y eso hace más difícil la investigación y mucho más si es que no hay cooperación de parte de las entidades universitarias, los propios colegas, que de repente te puedan brindar alguna orientación. Y eso se replica en varios casos que conozco, ¿no? De gente, de investigadores nobles, otros en pleno avance,
que no necesariamente están teniendo esas posibilidades, por un lado. Y por otro lado, como profesor, por ejemplo, veo algunos profesores, algunos docentes que se empeñan en enseñar y lo hacen bien, pero a veces no llegan al estudiante, no llegan porque si bien es cierto, imparten los conocimientos teóricos, doctrinales, jurisprudenciales, pero a veces, y más si se trabaja en cuestiones de casos metodológicos, no necesariamente imparten esos conocimientos de manera más práctica. Te pueden mandar a hacer, por ejemplo, un ensayo, un artículo, pero a veces se requiere una mayor orientación a nivel metodológica pedagógica. Ellos dan por entendido que ya todos saben que todos están al mismo nivel, tienen el mismo estándar y no necesariamente, ¿no? Porque la realidad es muy distinta a lo que en teoría se dice. Y en varias universidades del país se replica eso, y yo diría que hasta en el mundo, ¿no? Pero bueno, claro, es una problemática mayor, pero dentro de lo que se pueda, como te decía, según tu experiencia personal y o profesional, no sé si podrías referirnos algo con relación a lo que te he preguntado. Muchísimas gracias y solo hasta pronto. Gracias, Miluska. Y para cerrar esta última rueda de preguntas, si puedo agregar una más, Gustavo, veo que en el chat Claro. Miguel hizo una pregunta adicional que la leo. Dice, lo felicito. Asimismo, tengo las siguientes preguntas de su opinión personal. ¿Cómo proyecta el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo del derecho? ¿Estaremos ante un nuevo paradigma donde los hechos cambien el derecho y traigan nuevos conflictos susceptibles de tutela? Bueno, es una pregunta de, digamos, de pronóstico hacia el futuro, ¿no? Preguntada a un historiador, pero la verdad, en mi opinión, los pronósticos de los politólogos, de los economistas, son igual de aleatorios que los de un historiador, así que prefiero escuchar el pronóstico de un historiador que el de otros científicos sociales. Así que, bueno, es una pregunta más sobre las nuevas tecnologías y demás. Así que, bueno, con eso quizás podemos hacer una rueda final de comentarios tuyos, Gustavo, y ya para ir cerrando la sesión. Muchas gracias. Empiezo con Miguel. Miguel, yo pienso que la tecnología cambiará todo. Está cambiando. Por ejemplo, en Brasil, todos los procesos judiciales están online. No se trabaja más con papel. Entonces, está cambiando. Nosotros estamos, sí, no estamos siempre sintiendo eso, pero está cambiando mucho. Está se cambiando cómo se hace investigación también. Hoy se empieza una investigación en Google, claro, por supuesto, claro, en Google Scholar, en Google Académico, pero se empieza en Google, claro. Entonces, sí, la tecnología está cambiando todo. Mira, no hay sentido hacer una investigación sin hacer una busca en Google. Claro, no hay sentido. En artículos que están online, sí, está se cambiando todo. Y pienso que se cambiará mucho más en los próximos años. Pero hay una cosa que no se cambiará, acredito. La pregunta de pesquisa. Los chat GPT, por ejemplo, no puede hacer una pregunta de pesquisa porque necesita de la creatividad. Y estos son los seres humanos, por enquanto. Entonces, se cambiará mucho más, pero pienso que nosotros tenemos que comprender esto como nosotros comprendemos la medicina que se cambia todos los días, las tecnologías, las clases online y todo más. John, muy interesante. ¿Por qué un abogado debe hacer investigación? Mira, pienso que un abogado debe
saber cómo hacer una investigación. Mira, si ella no quiere ser un profesor, un investigador, no hay problema. Pero pienso que es la habilidad de la investigación es esencial en la Facultad de Derecho. ¿Por qué? Porque esto lo permite entender, quizás mesmo para hacer un parecer o una opinión, investigar cambia como nosotros vemos lo mundo. Cambia o que hacemos cuando estamos leyendo periódicos, por ejemplo. Nosotros hacemos, oh, mira, seguro que esto está muy extraño. Entonces, es una habilidad que pienso que es esencial para los abogados. Miluska, muchas gracias. Mira, yo soy de una generación, ¿puedo hacer generación? ¿Se comprende? Que empezó los derechos sin la internet. Nosotros estudiábamos solo una generación. Gracias, Jorge. Gracias. Entonces, todo se cambia mucho. Para mí, claro, está se cambiando mucho rápido. La esencia, la dificultad de todo eso, claro, tiempo. Nosotros tenemos que tener tiempo para hacer una investigación, tiempo para estudiar, tiempo para todo. Y después, fuentes, datos. Mira, si yo quiero estudiar Cusco, por ejemplo, y yo no tengo datos, yo no tengo nada, yo tengo que cambiar mi investigación. La dirección de la mi investigación es dada por los datos, de las pruebas. Mira, si yo no encuentro datos, no puedo hacer nada. Es por eso que yo siempre digo, nosotros somos como la policía. Tenemos una idea y vamos mirando y vamos acá y vamos allá y vamos coletando pruebas. Eso, investigación es esto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es siempre esta pregunta. ¿Yo tengo pruebas? ¿Yo tengo contactos? ¿Yo consigo accesar las pruebas? Porque si no hay pesquisa. Y mira, eso se sucede siempre. Yo, por ejemplo, yo tengo 3 o 4 investigaciones y después de un tiempo digo, oh, yo no puedo continuar porque no tengo pruebas. Cambio. Y no hay problema en cambiar. Nosotros cambiamos todos los días. José, pienso que es esto. Perdón. Sí, y creo que había la pregunta de John que me pareció interesante, que él preguntaba si deberíamos ser los abogados, los especialistas de derecho, estudiando la sociedad, estudiando las instituciones cuando se está hablando de una manera más interdisciplinaria, o es que tal vez eso deberíamos dejarlo a el que estudia la sociedad desde los métodos sociológicos, el historiador que estudia la sociedad desde el punto de vista de los archivos. ¿Deberían ser los abogados quienes hagan ese tipo de estudio? Me pareció una pregunta interesante Sí. no sé qué opinas es una pregunta más sobre la epistemología de la interdisciplinaridad. Sí, claro. Hay una lógica en el derecho que nosotros comprendemos muy bien. Hay una jerarquía, hay cosas
que quizás los politólogos, los sociólogos, ellos no consiguen comprender muy bien. Entonces, pienso que sí, nosotros debemos, quizás juntos podemos hacer investigaciones ricas. Sí, pienso que si nosotros podemos, debemos hacer. Perfecto. Gracias, Gustavo. Bueno, ya estamos con la hora, exactamente a la hora que planificábamos terminar. Veo que ahí han pedido la mano igual Hans y Fernando, pero quiero ser igual considerado con el tiempo de Gustavo y también con el resto de los presentes. Pero no sé, si quieren podemos ahí tener un espacio adicional. No se te escucha, Fernando. Sí. Ah, ya, perfecto. Sí. No se No va a pasar escucha. nada. No, no se escucha. No, no. Ahí, ¿pueden escucharme? Ahora sí. Ahora sí. No, que iba a decir que por 5 minutos más no va a pasar nada. Tampoco somos alemanes para terminarlo, digamos, con tanta exactitud. No estamos en el Max Planck. Ya, no, ok, no. Vamos a ver. Sobre lo último que se comentó, simplemente una observación digamos, sobre si eran los abogados, si éramos los abogados los que teníamos que investigar esto, y si no, más bien correspondía dejarlo a otros especialistas, a otros expertos, ¿no? Sobre eso, dos comentarios. Uno, que creo que es importante, al menos lingüísticamente, diferenciar lo que es un abogado de lo que es un jurista. Creo que hay una diferencia entre abogado y jurista. Creo que la formación y educación universitaria se está dirigiendo demasiado en formar abogados, que solo es una de las especialidades y uno de los ámbitos de práctica de lo que puede ser un jurista, ¿no? O sea, es relación género-especie. El jurista está aquí y el abogado es solo una de las formas en que el abogado, en que el jurista puede trabajar. Es únicamente una especialización profesional, ¿no? Por eso, más bien creo que óptimamente deberíamos estar enfocados en educar sobre todo a juristas completos, a juristas completos. Ya un jurista completo después podrá decidir qué es lo que quiere hacer con su vida. Si quiere ser abogado litigante, si quiere trabajar en la administración pública, si quiere ser un investigador, si quiere... ¿qué es lo que caracteriza al jurista? Pues esa es una pregunta muy antigua. Es una pregunta bastante antigua de que viene de la mano con la segunda parte de los comentarios, que, bueno, nos guste o no, históricamente, los juristas, sí vemos el desarrollo histórico de las universidades, fuimos los juristas los que concentramos diferentes conocimientos que después han terminado siendo otras disciplinas. Ese es el caso de la economía. No existían facultades de economía en los siglos XVIII y XIX. La economía política era una cuestión de los juristas. No existían economistas. Y lo mismo puede predicarse de otros saberes, ¿no? O sea, siempre el derecho, cuando ponemos las cosas en la larga duración, o sea, podemos ver que el derecho es una tradición discursiva muy antigua y de la cual han emanado muchos saberes. Otra cosa es la orientación que existe hoy en día en las facultades de Derecho, que tiene una excesiva vocación práctica y demasiado vinculada con formar abogados, muchas veces solo con una mentalidad litigiosa. Esto me parece, lo ha mencionado antes José Carlos. Entonces, yo creo que la cuestión sobre si los abogados deben investigar o no puede ir de la mano si enfocamos las cosas que más que abogados tenemos que formar juristas
que después podrán tomar elecciones y decisiones y seguir cada uno su camino en función de lo que quieran. ¿Ok? Gracias, Fernando. Hans, hay 45 segundos prometiste. Yo quería cerrar con esta idea, ¿no? De que me gusta mucho, la investigación como una propuesta pedagógica que tú acabas de señalar, sobre todo al citar a Paulo Freire, ¿no? Que no es posible, ¿no? Que una investigación se detenga por la deficiencia de una hipótesis o de algún plano metodológico, cuando creo que lo relevante es justamente el plano sustantivo. Gracias. Gracias, Hans. Sí, no sé si algún último comentario, Gustavo, ya para cerrar, o algún consejo final, porque hay varios estudiantes en la sala, así que Sí. también, algunas palabras finales, Gustavo. Yo quiero decir que cuando lo producto final de la maestría, del doctoramento, de la facultad de Derecho, no es solo la tesis, pero también la pessoa. Entonces, por eso es importante saber cómo hacer investigación, pero también se tornar un investigador para la vida. Entonces, algunas veces nosotros no hacemos lo mejor trabajo, pero si aprendemos, si nosotros tenemos una nueva habilidad, esto está estupendo. José Carlos, Fernando y Hans, muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo, y gracias, Fernando, Hans, por los comentarios, y también gracias a todos y todas por participar, por sus preguntas, sus comentarios. Así que bueno, ya nos vemos en una siguiente sesión del seminario del Grupo Peruano Historia del Derecho. Un saludo a todos. Saludos. Gracias, Gustavo.